y bienvenidos al Aquelarre Neurológico, un programa de neurología, neurociencias y hierbas afines de la Sociedad Tucumana de Neurología. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Daniela Grassi. Ella es jefa del servicio de neurología del Hospital Avellaneda, neurofisióloga, especialista en trastornos del sueño. Bienvenida, doctora. Y también contamos con el doctor Martín Maldonado, también neurólogo, neurofisiólogo, especialista en trastornos del sueño e instructor de la residencia de neurología. Bienvenido, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juancito? Muchas gracias por la invitación. Bueno, cabe destacar que ambos son docentes en la Facultad de Medicina de la UNT, así que bueno, muchas gracias por su presencia. Así que bueno, en el programa de hoy vamos a charlar de un tema que afecta a muchas personas, bien. Una consulta muy frecuente. Una consulta muy frecuente, seguro a todos nos ha pasado, a los neurólogos y no neurólogos también. Y amigos también, ¿no? ¿Por qué no? Amigos y amigas que si no, sin ser médico te dicen, che... no, exacto, también es una consulta frecuente de cena y café. Exacto, sí, exacto. Es un tema complicado porque la mayor parte de las veces los médicos miramos para otro lado cuando la gente nos dice eso. Eso es verdad, porque el insomnio... Perdón, es que no hemos presentado el tema todavía. No. Estamos hablando, hemos metido mucho misterio, claro, era para decir que vamos a hablar del insomnio. Exacto, el insomnio, ¿no? Así que bueno, Martín, perdón que te haya interrumpido, pero continuemos. Sí, lo que te estaba por decir es justamente que el insomnio en sí no corresponde a ninguna especialidad médica. Bien, bueno, hoy en día existen los especialistas en sueño, sí, por supuesto, pero como decían ustedes, los vemos en cualquier especialidad médica, el clínico, el geriatra, el neurólogo, el psiquiatra y todo. Asisten personas con distintos trastornos que, como comorbilidad, tienen muchas veces insomnio. Bien, y sí estaría bueno que charlemos un poco, ¿no? Sobre al menos unos aspectos un poco más someros o gruesos, si se quiere decir, sobre la neurofisiología del sueño y qué es lo que se altera en el insomnio, ¿no? No sé si nos quieren comentar algo. Ahí le doy la palabra a Martín. Bien. Bueno, siempre sobre el tema de lo que es el mantenimiento de los ciclos vigilia-sueño se ha estudiado muchísimo y siempre ha sido muy complejo para comprender. ¿Bien? Pero cada vez se conoce más sobre eso y nosotros se sabe que tenemos lo que llamamos sistema del despertar y sistema del dormir. Y todo eso está regulado por estructuras muy complejas a nivel del tronco encefálico, a nivel del cerebro, con estructuras como el hipotálamo, los tálamos, todo lo que es el circuito límbico, tiene una participación fundamental. Se conocía mucho sobre el núcleo supraquiasmático, que es el que interviene en lo que es la regulación de la melatonina. O sea, lo que se habla sobre melatonina es lo que más se conocía desde hace muchísimos años. ¿Bien? Y eso está regulado por el supraquiasmático, que va a activar directamente la pineal para la producción de esa hormona que tenemos nosotros para poder dormir. Claro, la forma en la que se comunica la glándula pineal con el núcleo supraclasmático a través de la melatonina, ¿no? Exacto. Entonces, hablando un poquito de lo que tiene que ver con el insomnio, justamente el insomnio es más prevalente por arriba de los 50 años porque justamente con los años va decayendo la producción de la melatonina. Pero además, te decía de todos los otros circuitos que son mucho más complejos, donde intervienen un montón de neurotransmisores. En esa complejidad del circuito es lo que yo también planteo mucho, que uno le da todo a la melatonina, parece que el culpable es la edad y la falta de melatonina, y podemos ver cómo intervienen un montón de otros mecanismos mucho más complejos cuando no responden a la melatonina. La verdad que los pacientes muy pocos responden a la melatonina, o sea que claramente hay mucho más atrás de ella. Claro, le encontramos como culpable a la melatonina y no es tan así, ¿no? Hay otros factores también que influyen, ¿no? Bueno, en esos circuitos. La sustancia, la orexina, que es una de las últimas que se encontró asociada a este trastorno, a estos trastornos del sueño, justamente se cree que esa parte del hipotálamo regula todo lo demás, o sea que es la que principalmente está implicada en las fallas de los trastornos del sueño y del ritmo circadiano. Vendría a ser como el marcapasos, por así decirlo, dentro del ciclo del sueño, ¿no? Algo así sería. Bien, exacto. Bien. Interesante. Bueno, entonces, conceptualmente, sí, tenemos que pensarlo al insomnio para los que son médicos y no médicos. ¿Cómo lo podríamos conceptualizar o definir al insomnio?
Yo lo primero que siempre les planteo a los pacientes es que el insomnio es una patología y es una enfermedad y es un trastorno del sueño. O sea, es algo que no vamos a solucionar de un día para el otro. Los pacientes llegan con meses de este trastorno arrastrado, con todas las repercusiones funcionales que esto implica. Y al ser un trastorno que tiene mecanismos tan complejos, también acomodar todo ese mecanismo lleva muchísimo tiempo y muchas veces no son solo fármacos, ¿no? Exacto. Es una situación policausal y multifactorial. O sea, como dice Daniela, es muy muy difícil, bueno, abordar la terapéutica. Bien. Pero bueno, no sé si querés volver a... No, la pregunta por el insomnio es el síntoma cardinal, entonces la falta de sueño, ¿verdad? Pero ¿qué más no es? Siempre, o sea, por ahí Ajá. es el insomnio, básicamente como patología, como lo definimos, es como no tener sueño, pero no tenemos sueño, entonces no lo encontramos, o sea, no podemos conciliar el sueño, no tenemos sueño, entonces no lo podemos mantener el sueño, o simplemente sí dormimos, pero nos levantamos muy cansados porque tenemos una muy mala calidad de sueño. Bien. Creo que va por ahí el abordaje de la patología, ¿no? Ver en qué etapa de todo este dormir es la que está alterada. Muy bien, sí, interesante. Hay como una queja de la calidad y de la cantidad, sería. Sí. Ambas cosas, ¿bien? Y puede darse al principio, durante la noche, y también puede asociarse a un despertar precoz. O sea, esas tres situaciones son las que digamos, dan lo que definen al insomnio en sí. Pero además también, antes decíamos eso, antes pensábamos que insomnio era solamente esa dificultad de no poder dormir en esas tres situaciones, entonces 3 momentos sería. Pero además tiene, para que lo podamos definir, tiene que tener un impacto al día siguiente. Claro. ¿Entendés? O sea, si no hay insomnio real, si al paciente al día siguiente, como dice Daniela, no tiene la queja de la consecuencia, sería la fatiga, la falta de concentración, la pérdida de memoria, la dificultad en manifestarse en su trabajo, académicamente, el cambio de humor, y todo eso que la verdad que a veces uno no lo escucha, ¿bien? Pero para definirlo como tal, tiene que tener todas esas características la persona para que lo podamos definir. Claro, y a veces no te pasa por ahí con pacientes que tienen esta queja de que no duermen o que duermen poco, pero están bien y funcionan bien y te duele la cabeza y está bien en el trabajo. Sí, pero me acuesto a las 2 y me despierto a las 5 de la mañana. Pero si estás bien, o sea, te molesta más socialmente que a las 5 de la mañana nadie arrancó todavía en tu casa, que un insomnio real, ¿no? O sea, como ahí poder ir limpiando. Sí, no, pero incluso pensar lo que es anosognosia, si se quiere darle una característica en un punto, ¿no? Que hay gente que duerme poco y quizás no le molesta la forma en la que está, o tarda en darse cuenta de que está atravesando por un trastorno. Exacto, muchas veces a mí también me han planteado los pacientes esto que dice Daniela, digamos, tienen como lo sacan como una queja, como una consulta, de que duermen pocas horas, pero como dice ella, a veces no les impacta. Pero otra, y bueno, y sería un diagnóstico diferencial es cuando, digamos, que ya tiene que ver con los trastornos del ciclo, que son pacientes que vienen y te dicen, bueno, me acuesto temprano, bueno, me acuesto a las 9, me levanto a las 5 de la mañana, digamos, ¿bien? O al revés, me duermo a las 4 de la mañana y me levanto a las 10 o 11 de la mañana. Entonces, muchos se quejan porque tienen horarios alterados de sueño, y eso son alteraciones que no son insomnio, porque duermen la cantidad de horas necesarias. Bien. ¿Y hay factores que predisponen a tener insomnio? ¿Hay como comorbilidades que nos predisponen más a tener insomnio? Claro que sí, que sí. Por ahí el más frecuente cuando hablamos del insomnio ¿Qué pasó acá? Ahí va. Sí, claro que hay factores que predisponen, como en cualquier otra enfermedad, en cualquier otra patología, ¿no? Pero sobre todo creo que el estrés es lo que más impacta, ¿no? A la hora de dormir, por lo menos en la consulta diaria, uno lo ve mucho, que es el estrés, que es la ansiedad, que son los trastornos por ahí más de la esfera de los trastornos mentales, los que llegan a impactar un buen dormir. Obvio que también las apneas, como los compromisos ya más orgánicos, también. Exacto. Entonces, bueno, viste que antes había un término que se usaba como psicofisiológico, decíamos, ¿bien? Porque, o sea, decir insomnio, insomnio per se, bueno, cuando la Academia Americana clasifica esto, que es de lo que digamos, de los manuales que se utilizan, que dicen lo mismo que el DSM-5. El corpus de conocimiento que tenemos nosotros. Sí, o sea, es que era tan difícil clasificarlo, que han dicho, bueno, nos pongamos de acuerdo y han puesto esto. Entonces esto de lo que era antes el psicofisiológico sería el insomnio per se, sería el insomnio como tal, que no tiene relación en realidad a trastornos médicos o psiquiátricos. Pero como comórbido está esto que plantea Daniela, que ocurre en el 50% de los pacientes, o sea, el 50% de pacientes con patología mental
tiene insomnio, ¿bien? Pero médicas también, si nosotros tenemos un paciente con dolor crónico, ese paciente tiene también insomnio, ¿bien? Entonces, son todos aspectos que se van como clarificando. Bien, es muy interesante porque ya pensamos a ver que es una cuestión muy integral, ¿no? O sea, que hay que tener presente no solamente los fenómenos subjetivos, por así decirlo, sino que también puede haber trastornos orgánicos que están predisponiendo o que están de alguna forma haciendo de que una persona pueda tener más insomnio. Una vez había visto algo que decía el modelo de las 3P para evaluar esta cosa, que eran los factores que predisponen, los factores que los precipitan, que lo gatillan, y los factores que perpetúan el insomnio, digamos. No sé, por ahí ustedes si nos quieren comentar un poco de la experiencia que tienen con los pacientes. Realmente el abordaje yo no lo hago por ahí, simplemente lo que hago es darle a los pacientes diarios de sueños con factores que ellos evalúen en estos factores desencadenantes, siempre hablando de pacientes que no están internados, que no pasan por ningún evento agudo, sino que ya es como esta enfermedad y esta comorbilidad que continúa su enfermedad, que vean diferentes factores antes de dormir y de acuerdo a eso cómo se despiertan al otro día. Hago que lo implementen durante 7 días porque a veces es medio engorroso también, y que también me pasa mucho que el paciente empieza a prestar demasiada atención a su dormir, entonces ya se va con una carga y ahora no me voy a poder dormir. Claro. Entonces en este diario de sueño lo que hago es, varios ítems antes de acostarse. ¿Podemos verlo ese diario? Lo podemos ver, sí. Es engorroso y es medio específico igual, ¿no? Pero, sí, pero bueno, para que tengamos pero el paciente va asesorado. El paciente cuando lo hace, lo charlamos primero en la consulta. Ahí está. Y lo vamos armando, ¿ves? Ahí está. Ahí estamos viendo el diario del sueño. Es antes de irse a dormir, entonces en la fecha, van corriendo los días. Obvio que los casilleros son a modo solo gráfico, el paciente lo tiene que escribir al diario en otro lado. Y el número de bebidas, ¿no? Porque en esto que hablamos de factores desencadenantes, más allá de todo lo otro mucho más difícil en la vida diaria, tenemos el té, el mate y todo eso que nos recontraestimula. Entonces ponemos la hora y el número de bebidas, si tomó bebidas alcohólicas o no, si hizo siestas durante el día o no, y la hora en la que realizó ejercicio, ¿sí? Y aparte, un poco más abajo, que no se ve tanto, es que el paciente cliquee cuántos sueños sintió durante el día. ¿Sí? Esto que hablábamos. ¿Sintió sueño? ¿Estás cansado? ¿No estás cansado? Capaz que estuviste bien. Eso, todo eso es antes de irse a dormir, y después está la otra parte del diario, que es al otro día cuando nos despertamos, la llenamos, que es la otra parte, que ahí está. ¿Ve? La hora en la que te fuiste a acostar a la noche, la hora en que te levantaste a la mañana, las horas que pasaste en la cama la última noche, el número de despertares y el total de despertares, cuánto tardé en quedarme dormido a la noche, y qué tan alerta me sentí cuando me levanté a la mañana, ¿sí? Bueno, la idea es que el paciente complete eso y que empecemos como a analizar cuáles son los diferentes factores por ahí no farmacológicos que podemos tocar en la vida del paciente para mejorarlo. Digamos, así se mejora. Exacto. Esto yo lo desarrollé un poco post pandemia, y en esto que hablamos de que los trastornos mentales dan mucho insomnio y todos los trastornos mentales que se desataron después de las pandemias. Dije, hay un pool de pacientes, adultos, jóvenes, que están atravesando procesos de salud mental, complejos o no complejos, que lo que pueden consultar es por insomnio. Pues también me pasa, ¿no? Que no consultan por otra cosa, consultan por insomnio. No consultan por el trastorno de ansiedad, la depresión, la anorexia. Sí, a veces molesta mucho no poder dormir. Pero por ahí es el síntoma que te va a mostrar que hay un montón de otras cosas por atrás. ¿No? Van al neurólogo, no van al psiquiatra. Sí. Bueno, también eso habla un poco de los ciertos prejuicios que hay, ¿no? O sea, todavía de las personas a la consulta con un especialista en salud mental, no solo un psiquiatra, sino un psicólogo, ¿no? Y lo importante que son, digamos. Bueno, Martín, ¿querés agregarnos algo? Dale, seguí vos. Bueno, lo que pasa es que habría que preguntarle sobre las complicaciones de esto. ¿Qué pasa si no se trata? Aclarar, digamos, una cosita sobre lo que decía Daniel. El diario está buenísimo. ¿Por qué? Porque esto es una situación de diagnóstico clínico, ¿bien? O sea, a través de la historia clínica, a pesar de que hay un montón de escalas que se las recomienda, y muchas tienen que ver con el insomnio en sí y otras con la calidad de vida del paciente, pero se sigue siendo esto un diagnóstico médico. Hay especialistas en sueño que no utilizan las escalas, otros que sí, pero hay muchos que no.
O sea que van directamente a los IFE, ¿bien? Con el diario de sueño, y como dice Daniel, está bien una semana, es un buen tiempo, bien. Y bueno, cuando uno va, por supuesto, después utilizando las estrategias terapéuticas, bien, va como evaluando esos diarios de nuevo, ¿eh? Está bueno que el paciente lo haga al diario. Bien, genial. Y bueno, y esto, ya tenemos el diagnóstico, hay una información importante que hay que decirle al paciente una vez que le decimos, mire, usted está padeciendo de síntomas, aparte del insomnio, que no puede dormir, sino de otros síntomas, como los trastornos cognitivos, principalmente los cambios en el humor, etcétera. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente si es que no se trata oportunamente? Bueno, complicaciones en realidad son un poco derivadas de cada cosa que hace en el sueño, ¿no? El sueño es fundamental, bien, ya lo sabemos. Bueno, viste que hay trabajos que se hacían deprivando de sueño a los animales y veían respuestas de qué les pasaba, y la respuesta era que se enfermaban de muchas cosas. ¿Bien? Sí, esta relación con el sistema inmune, todo. Exacto. Todo. Bien, exacto. Entonces vos te imaginás, a ver, yo lo que me impresiona a veces de los pacientes cuando uno dice, porque todos tenemos la capacidad de no dormir un par de días. Lo voy a decir de esa manera, digamos, capacidad significa, tal vez no me pase nada malo si no duermo, solo esté muy cansado y no funcione bien, no tenga buen rendimiento en la vida cotidiana. Pero vos te imaginás cuando llega un paciente con un insomnio que te dice, hace 20 años que no duermo bien. Entonces, si estamos hablando de algo así, vos estás preguntando que el impacto, la consecuencia, te imaginas lo que es. Claro, la cronicidad ya. Entonces, por eso lo vuelvo a decir, creo que el médico queda como sorprendido, se siente incapaz de escuchar y de ayudar a veces al paciente cuando plantea una cosa así, ¿no? Así que bueno, yo en esto del tiempo que somos capaces de no dormir, quiero hacer así un paréntesis en todo esto, que hablar un poquito del puerperio y el sueño, y de los hijos chicos y el sueño, ¿no? Cómo también empieza a interferir. A mí me pasó mucho que fui madre y empecé a no dormir. Y se me empezó a alterar la estructura del sueño. O sea, yo ya no puedo dormir, por más que mi hijo no se despierta, ya no duermo. Ya me despierto, digo, está muerto, digo. No me miedo a todos los padres. No, pero dice, me va a decir, ¿qué pasa que nadie me despertó? Claro. Creo que es un tema también ahí como interesante para tocar, y cómo esto de las licencias por maternidad también son tan importantes, porque pasa eso, un par de días sin dormir no pasa nada. Pero 6 meses, no sé, alimentando con lactancia materna y demás, ahí se va como complicando y empezando el chocolate. Bien. Bueno, ¿qué opinan si vamos a una pausa, tomamos unos mates dale, y de paso sí, continuamos en un ratito? Justo y necesario. Ok, dale.
Bueno, ya estamos de vuelta en el aquelarre neurológico con la doctora Daniela Grassi y el doctor Martín Maldonado. Bueno, entonces Hola, otra vez. Nos queda charlar sobre el tratamiento, ¿no? O sea, ¿cómo es el abordaje terapéutico de las personas con insomnio? Y bueno, claramente ya quedó muy claro que es complicado, que muchas veces hay que apoyarse en medicación. Sí, la verdad que cuánto tiempo no lo sabría decir en un primera instancia en la consulta con el paciente, ¿viste? Que por ahí dicen, bueno, pero esto para siempre. Vamos viendo. Claro, sí. Cada paciente es un mundo. Y bueno, nada, lo que yo siempre digo es como, bueno, la medicación es personalizada de acuerdo a esto, a las escalas, al diario, al paciente, a la respuesta, al objetivo terapéutico. Yo siempre intento en el tratamiento que pongamos, bueno, mira, yo por ahora lo que trato de buscar es que vos llegues mejor a la cama, no llegues con tanta ansiedad, si ese es el problema, ¿no? Bueno, que hagas mejor higiene de sueño, y en eso, por ahí esa parte siempre la hacemos, pero hay un montón de pacientes que lo de higiene de sueño ya lo tienen recontra masticado cuando llegan a la consulta. No sé si te pasa. Sí. Bueno, muy complejo, y lo que ahora el tratamiento de primera línea para el paciente en sí, sacando las comorbilidades, por supuesto, ¿bien? Es la terapia conductual, ¿bien? O sea, se usa el fármaco, pero asociado a la terapia conductual. O sea, que sería un tratamiento no farmacológico, donde entra la higiene de sueño. Pero el problema es que es conseguir quien haga la terapia conductual. Ese es el problema. Entonces, hay pocos profesionales en el país que hacen terapia conductual. En los cursos siempre hay unos cuantos de Buenos Aires, unos cuantos del sur, y siempre hay poca gente de referencia para referenciar acá en el NOA. Bien. Lo cual es importante, ¿no? Una tarea pendiente de... Es muy importante. Los psicólogos y psicólogas empiezan a formarse. Lo que dice la Daniela es muy importante porque los fármacos, si bien hay fármacos que están aprobados para el uso para insomnio, ninguno tiene una eficacia importante, por lo que decíamos hace rato, que es un problema multifactorial, no solo dándole un fármaco el paciente va a mejorar. Entonces cuando abordamos el tratamiento de insomnio en sí, hay que bajarle todo ese nivel de ansiedad y al paciente y hacerlo ver que un problema de 20 años o de 30 o de 15 o de 10 no lo va a solucionar en 5 días tomando un psicofármaco. Bien, entonces es para todo un tiempo de que el paciente comprenda. O sea, el acompañamiento del paciente es muy importante, que no se deje, digamos, que no piense que depende del médico o de la pastilla. Hay que aclararle eso, hay que hacer que acompañe todo y bajándole un poco el nivel de ansiedad, como decía Daniela, y yendo paso a paso con el tratamiento. Pero en realidad hoy en día se hace todo junto. O sea, principalmente la terapia es psicológica, higiene del sueño, principalmente, el tratamiento, a la cual se va a acompañar con fármacos, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, pero no sé si a ustedes les pasa, pero siempre los pacientes que tienen o que consultan, siempre te dicen, he hablado con una prima, con un primo, con un tío, con un abuelo, y me ha recomendado esta pastillita que tome para dormir, ¿no? O sea, yo creo que también hay un... Sí, el gran problema aparte que yo encuentro, que básicamente lo que todos sabemos que todo el mundo usa para el insomnio son las benzodiazepinas, o sea, la familia del clonazepam, el alprazolam y todos los que vienen juntos. El clonacho, dirían. Y demás, para mí yo creo que es como el precio, o sea, chicos, es muy barato, entonces es como, ¿cómo le peleas a eso? Si te sale 2,50 y te la venden sin la receta. Sí, entonces, pero al margen de eso creo que hay una construcción, digamos, más social de ir a una farmacia, conseguir, o que cualquier médico te pueda recetar una benzodiazepina para poder dormir. Es como que está muy minimizado tanto el problema del insomnio como el consumo de la benzodiazepina, ¿no? Exacto, y sin duda muchos colegas también lo prescriben con poca seriedad y haciendo poco hincapié en esto de que el tratamiento no es tan a largo plazo, que tiene sus efectos adversos a largo plazo. Tenemos mucha gente de la tercera edad que consume benzodiazepinas cuando el deterioro cognitivo, por ahí consultan por deterioro cognitivo, pero toman benzodiazepinas, entonces como, bueno, estás muy preocupada por tu memoria, pero... Claro, no sé si es el sueño el problema o el fármaco que está generando. Exactamente. Claro, no sé, la mitad de la población los consume, bien, y se lo toma, digamos, el medicamento es un ansiolítico y se estaría usando un efecto secundario del fármaco para producir sueño. Bueno. Bien.
El problema es que cuánto tiempo hace efecto una benzodiazepina. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo? Entonces, se sabe que aproximadamente 2 meses a 3 meses tiene el efecto que uno busca, que es calmar la ansiedad, ser antipánico. ¿Bien? Y después de eso solo queda un efecto de tolerancia. O sea que la gente sigue utilizando por ese efecto un fármaco para dormir. Tiene terror a sacárselo, bueno, por supuesto cuando se lo saca aparece la abstinencia y por eso es que no lo pueden dejar. En realidad sí se puede. No son drogas que tienen una tolerancia, una dependencia tan alta como otro tipo de droga. Pero genera una dependencia psicológica muy alta también ese fármaco, más que orgánica, ¿no? Como a dosis, digo, claro, que lo necesitan sí o sí para tomarlo. Exactamente, la abstinencia yo la veo más como psicológica y la tolerancia y la dependencia también es como más mental que una cosa orgánica, que uno diga, bueno, no, el paciente se pone taquicárdico, sudoroso. Bueno, en realidad depende del tipo de paciente. O sea, lo que me gustaría aclarar es que depende qué paciente se sienta al frente, ¿bien? Por lo general, si es un adulto que viene tomando benzodiazepina hace mucho tiempo, pero no tiene un insomnio, ¿bien? Primero hay que sacarle eso de la cabeza, de que sí va a poder dormir sacándose la benzodiazepina. Bien, hay que usar la estrategia que sea, o sea, si el paciente se le empieza a bajar la dosis, se va sacando la dosis y logramos que empiece a conciliar sueño, limitándola, haciendo la higiene solamente, bien, limitando la hora del sueño durante el día, porque es común que el adulto jubilado no tiene ninguna exigencia cotidiana, entonces se levanta tarde y después obviamente que le cuesta dormirse de noche, entonces hay que empezar a reeducar el día a día para que el paciente llegue realmente cansado y empiece a depender menos de la benzodiazepina. Sabemos que hay deterioro cognitivo, como vos decías, asociado al uso de benzodiazepina. Bien. Sí. Como cosa así como importante para comunicarle al paciente, al adulto. Sí, esa es otra gran intervención que creo que es muy importante prestarle atención en el adulto mayor, lo que decías de las siestas durante el día, que por ahí pretendemos que nuestros abuelos duerman de noche más de 6 horas y resulta que durante el día tienen dormires y siestas de media hora, de 45 minutos o de mucho más, inclusive sentados al frente de la televisión. Y eso también es como que, bueno, entonces ya duerme 8 horas ese señor de 70 años, ¿qué más quiere? Así es. Está bien. Y después con respecto a los otros hipnóticos, bien a los Z, bien. Estamos hablando de Zopiclona, estamos hablando del Zolpidem. Exacto, o sea, si bien son menos nocivos en cuanto al efecto de dependencia, bien, también se usan mucho porque tienen una acción más rápida todavía, bien. Pero tampoco son buenos a largo plazo. También se deben prescribir a la mínima dosis necesaria y al tiempo mínimo necesario, y también hay que sacarlo. Después, te vuelvo a decir, mes y medio, 2 meses, hay que tratar de sacar todo. Todo lo que sea, digamos, droga, lo que sea medicación. ¿Y en su experiencia tienen pacientes con otros fármacos, otros psicofármacos, como por ejemplo antidepresivos, antipsicóticos? Sí, depende la comorbilidad, ¿bien? Vos lo podés usar, si bien no son fármacos son de otra línea, son antidepresivos, hay distintos fármacos que podemos utilizar, depende de la comorbilidad, hablamos de enfermedad de Parkinson, si hablamos de accidente cerebrovascular, si hablamos de demencia, bien, pero bueno, ahí está la melatonina, bien, la melatonina es una droga no recomendada por la Academia Americana, pero a diferencia de las drogas Z, donde dice que sí son recomendadas, pero la melatonina, además de que sí mejora, disminuye la latencia del sueño, o sea, la latencia de inicio del sueño, que es lo que queremos como un objetivo del tratamiento del insomnio, además de disminuir los números de despertar, que el fraccionamiento del sueño, de que se despierte más tarde, y de la calidad del sueño, todo eso que buscamos con el tratamiento. La melatonina tiene un montón de otras efectos, principalmente el antioxidante, el protector, tiene también, bueno, se sabe hoy en día que es también neuroprotector. Bueno, hay discusiones sobre eso. Por un lado se lo aconseja, pero no se lo aconseja, por otro lado sí se lo aconseja, y bueno, el tema de las dosis y eso también. Porque todavía como que la comunidad neurológica mundial no se ha puesto de acuerdo en que en esto, ¿no? En incluirlas en las guías. Bueno, eso es toda una discusión, digamos, que son interesantes. La verdad que muy esclarecedor.
Ahora, no sé si qué opinan de charlar un poco sobre las últimas investigaciones, los últimos artículos científicos que han sido publicados, sobre todo en PubMed, digamos, que son los lugares donde uno como médico va siempre a tratar de leer cosas nuevas que haya, ¿no? Sí. No sé si tenemos por ahí la plaquita de los últimos papers. A ver. Técnicas, ¿qué es esto? Me gustó. Esto es una revisión sistemática muy interesante porque trataba de buscar, qué otros métodos aparte de los farmacológicos podrían utilizarse en el tratamiento del insomnio, ¿no? Y entre eso aparece una terapia que está empezando a usarse a nivel mundial, que es la estimulación cerebral transcraneal, a través de campos magnéticos. No sé si... Sí, yo tuve la oportunidad de utilizar esta técnica con mi rotación en el Hospital Británico en Buenos Aires, y hacíamos estimulación magnética transcraneal, no para insomnio específicamente, pero sí para migrañas, y sí se lo utilizaba para generar potenciales motores y ver la respuesta y demás. Igual lo más interesante de esta revisión es que no mostró beneficios. Sí, en realidad, es eso. O sea, todavía falta claro, un exacto, poco. Todavía falta, elaborar buenos ensayos clínicos, buenos estudios que nos permitan tener conclusiones más certeras, ¿no? Falta tener disponibilidad de los equipos y poder utilizarlo, estandarizar la técnica, que sea algo más accesible, pero es lo que se viene. Y demás. Me parece que sí, puede andar. No, esto me recuerda mucho, no sé si ustedes más o menos ubican en la historia de la medicina, un francés, Mesmer, que Mesmer, que él utilizaba una especie de un campo magnético para hacer tratamientos, ¿no? O sea, salió hace poco en la editorial Cactus un libro sobre eso. Bueno, perdón por el desvío. Vamos a ver el próximo estudio. No sé si lo tenemos por ahí. ¿De cuál creo que hay un estudio de cannabis. Esta revisión que hicimos está buenísima porque nada parece ser alentador. No, pero también hay que entender que la ciencia de medicina es bastante estricta, entonces por ahí. Pero esto es algo muy importante porque el cannabis, la gente lo usa mucho, ¿no? O sea, por más que tenga prescripción o no prescripción, hay un uso popular del cannabis en cualquiera de sus formas, en aceite principalmente. Sí, pareciera que el CBD no es un fármaco para los pacientes, ¿no? Lo usan como si no fuera un fármaco, como si fuera algo natural y mucho más saludable. No entiendo muy bien la lógica, pero así lo utilizan, me parece. Claro, pero está construido así y también es lo interesante de este artículo, volvemos al cannabis, lo interesante del artículo del cannabis, por ejemplo, en esta revisión sistemática que se hizo, es decir, que se han estudiado muchos estudios que toman al cannabis en su forma de aceite, para evaluar qué efectos tenía en el sueño y en el tratamiento del insomnio. Lo interesante es que todas las escalas subjetivas, por ejemplo, hechas mejoraron. O sea, los pacientes definen que están mejor con el aceite de cannabis, están mejor. Lo interesante del estudio de esta revisión sistemática es que han sido muy pocos los pacientes incluidos con insomnio. Entonces habría que hacer estudios un poco más precisos, más rigurosos, para ver el efecto real que tiene. Posiblemente lo tenga, y eso sea algo también, una nueva herramienta terapéutica. Bueno, vamos con el otro estudio también que hicimos esta revisión. Bueno, este es un fármaco. Este me va a gustar. Este es un fármaco muy interesante, no sé, me quieren comentar un poco. Esta también es una revisión sistemática, también publicada en la revista Medicine. Es un medicamento que no está aquí en la Argentina. Sí, no, aún no está aprobado por ANMAT. Bien, sí, los europeos lo utilizan mucho. En esta revisión es muy interesante porque este fármaco tiene la actividad del daridorxetán, que tiene la particularidad de que es un antagonista de los receptores de orexígenos. Recién Martín nos había contado un poco exacto, la importancia que tiene la orexina y esto, ¿no? Y por ejemplo, en esta revisión, todos los ensayos clínicos controlados que se han evaluado, todos han demostrado que tienen una muy buena seguridad, que tiene una muy buena efectividad para el tratamiento del insomnio, y que las dosis óptimas son entre 25 y 50 miligramos, a pesar de que se han probado con dosis menores, ¿no? Sí, inclusive cuando se lo expone versus placebo, no tiene efectos adversos descriptos. Exacto. Tiene los mismos efectos adversos que el placebo, así que muy interesante. Creo que, llegará al país en algún momento, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, ¿tenemos otro? Creo que de trabajos no quedaba ninguno. No, nos queda esta revisión que también está muy interesante, que es un poco también lo que le hablaba Martín recién. Esta ha sido publicada
la revista de sueños, de revisión sobre la medicina del sueño, sobre el impacto que tiene o las modificaciones o cómo se produce la neuromodulación como impacto del insomnio, ¿no? Entonces es muy interesante en otras estructuras que ya no solamente involucran a los núcleos más internos del cerebro, sino también hay modificaciones en áreas corticales, ¿no, Martín? Así es. Lo que ya se había demostrado hace muchos años que la teoría más importante que estaban sosteniendo con respecto al insomnio era la teoría del hiperarousal. Arousal es un término que usamos para hablar del despertar. Bien, por ejemplo, cuando hay apneas de sueño, nosotros hablamos de microdespertares en polisomnografía o arousal. Justamente de ahí el nombre. Entonces, se dice que el paciente insomne tiene un estado de ese tipo. ¿Qué significa eso? Es un paciente que vive hiperactivado. Bien, tiene que ver con el eje hipotálamo, hipofisario, adrenal, bien, con todo lo que es las activaciones y una relación directa con el nivel de cortisol. Nosotros cuando nos vamos a dormir, el cortisol cae a la noche, o sea, hay una caída natural del cortisol y que después se vuelve a elevar en las primeras horas de la mañana, a las 6, 5:30, 6:30, para volver a activarnos. Bueno, se ve que en el paciente insomne eso no pasa. Entonces, con estudios complementarios que te decía que ya había trabajos hechos anteriormente sobre esto, ya se había visto que la tasa metabólica en un PET, bien, tenía activado tanto los sistemas que se conocían como que tenían que inactivarse, como lo que tenían que activarse. O sea, ¿cómo se llama? El SARA, el sistema reticular activador, el sistema límbico, el preóptico lateral, todas esas cosas, todas esas estructuras que son que tienen que estar, que inactivarse, se ve que están todas como despiertas, ¿bien? Entonces eso se sabía, y bueno, estos trabajos van a apoyar todo eso que se va conociendo cada vez, y se siguen conociendo nuevos sustratos biológicos dentro del insomnio. Bien, genial. Perfecto. Bueno, creo que con eso hemos cubierto las últimas publicaciones del último año, digamos. Entonces, dentro de todo bastante actualizada. Bueno, llegó el momento para que charlemos un poco más extendido sobre las pequeñas historias que tenemos sobre, o la cultura al menos, lo que la humanidad fue recorriendo el insomnio, porque esto no es algo nuevo, no es algo moderno. En todos los descubrimientos que hay son recientes hacia tecnología, pero estos problemas están discutidos desde que la humanidad tiene registros, ¿no? Sí, sin duda, el sueño siempre ha sido algo que ha traído mucho, y sobre todo los griegos, que todo lo explicaban con dioses y demás. De ahí la medicina actualmente ha tomado un montón de nombres que utilizamos para denominar el sueño de los griegos, que lo estudiaron en su forma, pero lo estudiaron y le dieron explicaciones con dioses. Y muchos dicen que Morfeo es el dios del sueño, y ahí peleábamos recién con Juanjo, y yo digo que no, que Morfeo no es el dios del sueño, Morfeo es hijo del dios del sueño, que es Himno, el dios del sueño, ¿o no? Exacto. Sí. Además, Morfeo tiene hermanos que van viajando y van llevando los mensajes de los dioses. Bueno, eso es lo que más o menos los griegos entendían, ¿no? Lo cual es muy interesante, bueno, toma eso porque incluso decía de que Morfeo dormía en un lecho de amapolas, ¿no? Bueno, es que y ahí viene la palabra morfina, y por eso digo esto, que la medicina ha tomado un montón de nombres de los griegos, y por eso viene la morfina y demás, que es un derivado de la amapola. Sí, bueno, y que también se extendió hacia el Imperio Romano. Durante el Imperio Romano también, o sea, había como una especie de cultura de oniromancia, ¿no? De cómo entender a los sueños, que había gente que trataba de darle explicaciones a los sueños, o había sueños de emperadores, de conquistadores que les decían te va a pasar esto si es que sueñas esto. Entonces creo que hay un punto de inflexión, al menos hasta ya finales del siglo XIX. Yo creo que una de las personas que más se involucró al menos de darle una cierta entidad al sueño fue el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que tiene un texto muy interesante que se llama Los sueños. O sea, el texto fundador del psicoanálisis es la interpretación de los sueños, pero luego publica otro que es un compendio, una síntesis, donde iba a determinar diciendo, bueno, el sueño tiene un contenido que es un contenido manifiesto, que es lo que te comentan, y un contenido latente, que es donde el análisis se va a encargar de descifrar eso, que hay por debajo, ¿no?, de lo que las personas cuentan. Eso
qué sé yo, a veces es pensarlo, o también cómo lo abordan los psicoanalistas, porque también es ponerse a pensar. También interesante, porque aparte de ahí empieza como también una cosa esotérica, ¿no? Y también con los trastornos del sueño, con las parasomnias, y me dicen, bueno, está poseído, ¿qué son las parálisis del sueño? ¿Por qué le agarra a él y a mí no? Entonces hay algo más atrás del sueño, ¿por qué me acuerdo de mis sueños o no me los acuerdo? Bueno. Sí, bueno, al menos, claro, Freud obviamente en esa época con sus métodos trató de darle una cierta entidad científica a esas situaciones. Bueno, pero todavía sucede, ¿no? La gente dice, bueno, soñado con un muerto que me habla, va a jugarle la tómbola esperanzado de que va a salir el número 48 y va a ganar la quiniela, ¿no? O sea, es parte de nuestra cultura también, ¿no? Cómo evaluamos eso. Bueno, pero lo que sí también quería contarles, que para mí me parece algo muy, muy interesante, es que existe un mercado del sueño, ¿no? Existe un mercado del insomnio otra vez. Y eso sí les quería comentar. Por ejemplo, se sabe, hay un estudio que es del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA, donde en Argentina el 70% de las personas presentan una alteración del sueño de algún tipo. Esto es muy interesante porque para pensarnos hoy como sociedad, ¿no? Y que en esta sociedad hoy el sueño, o una sociedad en la que tenemos permanentemente la necesidad de ser eficientes, o sea, de salir de un trabajo, meternos en otro, ¿no? De tener esa, por así decirlo, ese circuito, claro, y esa forma de vivir que claramente nos empuja, los bajos salarios nos empujan a eso, etcétera. Pero es muy interesante porque qué es lo que se venden como pastilla y todo. Hay una consultora que se llama Mordor Intelligence, que para la consultora ellos sostienen, o a través de sus datos estadísticos económicos, de que 3,58 mil millones de dólares en el 2024 se van facturando las empresas que van a producir los fármacos para el sueño, ¿no? Y se calcula que eso va a crecer a 4,6 mil millones de dólares en el 2029. Y las empresas principales son las Merck, las Parentech, las Hep Therapeutics, Pfizer, Sanofi, etcétera. Entonces como que hay también, ¿no? El lado oscuro, por así decirlo, que tiene también, ¿no? La historia de la medicina también está impregnada de estas cosas. ¿Cómo la ven ustedes? Sobre todo teniendo en cuenta cuando hablábamos de tratamiento, hablábamos de la importancia de lo no farmacológico, que claramente no entra en los datos de la consultora. Claro, así es, pero sí en el Observatorio de Psicología Social de la gente de la UBA, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que ha sido muy interesante. No sé, que ¿quieren agregar algo más? No, yo agregar que muchas gracias por la invitación, que me encanta la iniciativa y que te felicito. Bueno, muchas gracias. ¿Martín? Todo bien, Juan, muy, muy bueno, la verdad que linda experiencia, así que... Bueno, espero que la hayan pasado muy bien, se hayan divertido, nos hayamos reído, esas cosas. Yo espero que alguien más, aparte de mi mamá y mi marido, escuchen esto. Bueno, una cosa importante, para que la gente sepa, ¿dónde atienden? Hay que implementar la opinión y la consulta de la gente. Claro, exacto. A la gente que tenga consulta o dudas, nos pueden dejar en la caja de comentarios, en nuestro canal de YouTube, que es Aquelarre Neurológico. Cualquier duda que tengan, las dejan ahí, nosotros vamos a estar contestando. Daniela, ¿dónde te consultan? En muchos lugares, así como trabajo principalmente en el Hospital Avellaneda, y también tengo mi consultorio particular en Mendoza 931, y me pueden encontrar en las redes sociales como DRA, Graci Neuróloga, y para lo que necesiten. Bueno, Martín, ¿a vos? Chacabuco 436, bien, y Hospital Padilla. Bien, Indy, ¿no? Indy. Se llama el Centro Neurológico. Así que bueno, los interesados ya pueden ir a consultarle, gente que no puede dormir, ya saben, tienen profesionales que están volcados al estudio de este problema, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo en congresos, en charlas, en cosas así. Ya nos cruzaremos. Gracias. Gracias, Martín. Bueno. Muy bien, adiós, y nos estamos despidiendo del Aquelarre Neurológico hasta nuestro próximo encuentro.